Apocalipsis, la última esperanza. El tiempo se está acabando. La salvación está en riesgo. La fe y la verdadera doctrina tras un velo de falsedad. Los hombres desobedecen, apostatan y traicionan. ¿Todo está perdido? Los católicos sabemos que no. Tenemos la esperanza de la parucía. Sabemos que el Apocalipsis es nuestra esperanza en el reinado de Cristo nuestro Señor. Apocalipsis, la última esperanza. En Convicción Radio. ¿Qué tal, mis amigos? Una vez más, desde Convicción Radio, llega a ustedes este programa que lo hacemos con tanto agrado, que es Apocalipsis. Este librito que por lo general la gente tiene una mala impresión de él en el sentido de que cuenta muchos desastres, qué sé yo, lo que se diga sobre el Apocalipsis en el tiempo de hoy es negativo. En consecuencia que, como dice nuestra presentación, Apocalipsis es nuestra última esperanza, nuestra única esperanza, diría yo, porque el hombre por lo general falla, y el único que no falla es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si nosotros pusiéramos nuestras esperanzas en los políticos, ya sea en nuestro país o en el mundo entero, evidentemente que nos desilusionaríamos, porque ellos, al contrario, amigo mío, estas personas que se suponen debieran contribuir al bien común, es justamente lo contrario lo que están haciendo. Y además, que es lo más importante, ellos ya el compromiso que tienen es con el otro, como diría nuestro Señor Jesucristo, con el otro. Ni siquiera lo menciona. La revolución. Entonces lo que ellos quieren es que usted y yo perdamos nuestro fin último. En definitiva, que perdamos nuestras almas. Bien, mis amigos, iniciamos este quinto episodio, esta quinta etapa de Apocalipsis. Veamos la medición del templo. Todos los santos profetas han visto en esta visión el estado de la iglesia en el tiempo de la gran apostasía, que es el tiempo que estamos viviendo, reducida a un grupo de fieles que resisten a los prestigios y poderes del anticristo. Estos serán los mártires de los últimos tiempos, mientras la religión es pisoteada durante 42 meses, o 3 años y medio. Pisotear no es eliminar. El cristianismo será adulterado. Es decir, es el fariseísmo ya en la última fase, en el último grado, que es sencillamente satánico. Abro comillas, y perseguirán a aquellos pocos que aún permanecen en la fe y aún creyendo que le hacen un bien a Dios. Cierro comillas. Y nos vamos al capítulo 11, versículos del 1 al 3. Me fue dada una caña semejante a una vara, diciendo: levántate y mide el templo de Dios y el altar, y a los que adoran en él. El atrio exterior del templo, déjalo fuera, y no lo midas, porque ha sido entregado a las naciones,
que hollarán la ciudad santa durante 42 meses. Mandaré a mis 2 testigos para que profeticen durante 1260 días, vestidos de saco. El mismo templo y la ciudad santa serán profanados, ni serán ya santos. No serán destruidos. La religión será adulterada. Sus dogmas serán vaciados y rellenados de sustancia idolátrica. No eliminada, pues de alguna parte debe estar el templo en que se sentará el anticristo, haciéndose adorar como si fuera Dios. Hay algo que nos dice el padre Castellani con respecto a ese fariseísmo de aquella época, de la de Nuestra Señor, con esta de ahora. En aquella época, imagínense ustedes, mis amigos, en aquella época nosotros podíamos hacer lo que ellos decían y evidentemente no lo que hacían. Eso lo dice nuestro Señor Jesucristo cuando es preguntado. Bueno, fíjese usted en este tiempo. Ya la semana anterior, en un programa emitido, hecho aquí en Convicción, hablábamos de un monseñor, de un obispo argentino, donde justamente lo que nosotros tenemos que hacer, ni siquiera lo que él dice, y evidentemente que mucho menos lo que él hace. Y la semana anterior podríamos decir lo mismo sobre Monseñor Piñera. Es decir, si él dice algo, ya en estos tiempos actuales, ya ni siquiera eso nosotros podríamos hacer. Entonces, al parecer, estos tiempos de ahora son evidentemente peores que aquellos tiempos en que a aquellos doctores de la ley, por lo menos, se les podía escuchar y hacer lo que ellos decían. Entonces, no eliminada, pues en alguna parte debe estar el templo en que se sentará el anticristo, haciéndose adorar como que si fuera Dios. Esto lo dice San Pablo. La gran apostasía, a la vez una grande, será la más grande herejía. ¿Qué es lo que puede corromper a la iglesia? Lo mismo que corrompió a la sinagoga: el fariseísmo. No habría comunismo en el mundo si no hubiera fariseísmo en la iglesia. Lo repito, no habría comunismo en el mundo si no hubiera fariseísmo en la iglesia. Si la iglesia hoy no atrae como en otros tiempos, tiene que ser porque ha perdido su hermosura interna. Las exterioridades pueden quedar, aumentadas incluso. Imaginémonos, ya en pleno reinado del anticristo, y él presidiendo una misa cantada con todo lo hermoso que tiene la liturgia. Tal vez usted esté pensando que es contradictorio. Fíjese que no lo es, porque ya ha sido censurado ese pequeño detalle. Ya no existe esa superstición, como habría dicho Lutero y todos sus secuaces, que los católicos llamamos el santo sacrificio, es decir, ese momento culmen en el santo sacrificio donde se produce la transustanciación. Ese es el pequeño detalle. Es decir, en lenguaje moderno estaríamos en presencia de una misa light, presidida por Maitreya, podría ser, y concelebrada por Vladimir Putin y Condoleezza Rice. Es más o menos como nos pinta Havelock Ellis en su libro The Soul of Spain, el alma de España. La misa cantada en Barcelona, vaciada en su totalidad, lógicamente vaciada del Santísimo Sacramento. Hoy
hay actualmente obras que se dicen católicas, que trabajan, se esfuerzan y se desgañitan, pero para el príncipe de este mundo. Ejemplo, canales de televisión, hospitales, universidades, servicios funerarios e innumerables obras pías. Pero lo sintomático es que cuando hay religión y no hay honradez dentro de ellas, esta es la adulteración del Evangelio, no en la letra ciertamente, sino en la práctica y la predicación. Solo el tabernáculo será preservado, un grupo pequeño de cristianos fieles y perseguidos. El atrio, que comprende también las naves, será pisoteado. Y esa es la abominación de la desolación que dijo Daniel y repitió nuestro Señor Jesucristo. Pasamos ahora a la visión octava, llamada los dos testigos. Los dos testigos, según algunos, serán Enoch y Elías, que se cree aún no han muerto, los cuales vendrán a predicar o a confortar a los gentiles y judíos. Según otros, serán dos jefes religiosos eminentes que regirán a los dos grupos perseverantes de cristianos fieles y judíos conversos, quizá en el tiempo del silencio por media hora. Esta segunda opinión adopta más o menos el teólogo ruso Vladimir Soloviev, en el tercero de sus famosos diálogos, donde construye una leyenda o imagen del Apocalipsis aplicada literalmente a nuestra época. Los dos testigos son allí Paulus y Johannes, o sea, el jefe de la Iglesia luterana por un lado y el pontífice de la ortodoxia oriental, esto en los últimos tiempos, reunidos finalmente a Petrus Romanus, el último papa, ante la misma faz del anticristo, asesinados por él y resucitados luego de 3 días por nuestro Señor Jesucristo. Vamos ahora al capítulo 11, versículos del 4 al 6. Estos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están delante del Señor de la tierra. Si alguno quisiere hacerles daño, saldrá fuego de su boca, que devorará a sus enemigos. Todo el que quiera dañarlos, morirá. Ellos tienen poder de cerrar el cielo para que la lluvia no caiga los días de su ministerio profético. Y tienen poder sobre las aguas para tornarlas en sangre y para herir la tierra con todo género de plagas cuantas veces quisieren. Estos milagros punitorios tienen un sentido simbólico y moral, no literal, pues manifiestamente aluden a las 7 plagas de que hablará el profeta en la visión 15ª, las redomas de la ira de Dios sobre los malvados, suscitadas por la sangre y las oraciones de los santos. Los símbolos están tomados de lo que hizo Elías, herir la tierra de sequía, y Moisés, enviar las 7 plagas de Egipto. Veamos ahora en el mismo capítulo 11 los versículos del 7 al 9. Cuando hubieren acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo les hará guerra y los vencerá y les quitará la vida. Su cuerpo
yacerá en la plaza de la gran ciudad, que espiritualmente se llama Sodoma y Egipto, donde su Señor fue crucificado. Los pueblos, las tribus, las lenguas y las naciones verán sus cuerpos durante 3 días y medio, y no permitirán que sus cuerpos sean puestos en el sepulcro. Jerusalén es esta ciudad, la capital del anticristo, cuando su reino será aún un reino pequeño, como dice Daniel, un pequeño cuerno, antes de convertirse la fiera en emperador, restaurando del mal el imperio romano, es decir, una restauración malamente hecha del imperio romano segundo. Algunos dicen, esta ciudad grande será Roma, una Roma futura, perversa, aduciendo la leyenda del Quo Vadis, en que Cristo dice a San Pedro: voy a Roma para ser de nuevo crucificado. Pareciera rebuscada esta opinión, a no ser se refiera al tipo. Y la Roma pagana no es llamada nunca por los apóstoles, Pedro y Juan, Sodoma y Egipto, sino Babilonia. Pedro y Pablo fueron los 2 testigos en el tipo de esta profecía. Acuérdense, amigos, que anteriormente yo les había dicho que por lo general una profecía tiene 2 acepciones, 2 interpretaciones. Una para aquella época, que es el tipo, y otra para una posterior, que en este caso es la nuestra, y que es el antitipo. Entonces, Pedro y Pablo fueron los 2 testigos en el tipo de esta profecía, que es indudablemente la Roma de Nerón. Juan tomó los elementos con que compuso su Apocalipsis de las cosas y sucesos contemporáneos, como es uso de todos los profetas. E incluso el número 666 del anticristo es probablemente el nombre del primer anticristo, Nero Czar, es decir, Nerón emperador, puesto en letras hebreas. Veamos ahora los versículos 10 y 11. Los moradores de la tierra se alegrarán a causa de ellos, y se regocijarán, y mutuamente se mandarán regalos, porque estos 2 profetas eran el tormento de los moradores de la tierra. Después de 3 días y medio, un espíritu de vida que procede de Dios entró en ellos, y los hizo levantarse sobre sus pies, y un temor grande se apoderó de quienes los contemplaban. La visión alude a la persecución universal y la última apostasía, molestada por el testimonio a Cristo de los 2 santos. Para este universal regocijo es menester exista el periodismo. A propósito, muchas extravagancias ha suscitado esta oscura visión de los 2 testigos. El abad Joaquín vio en ello la fundación de una orden contemplativa. Pueden ser los fraticelli medievales, las 2 órdenes franciscanas y dominicana, o bien las 2 ramas de los franciscanos. Según Alcázar, el Nuevo y el Viejo Testamento. Según Bossuet, las fuerzas colectivas del cristianismo. En cuanto a los alegoristas, como el padre Aló, se desparraman como inundación. Es toda la iglesia junta, de donde Jerusalén es todo el mundo, y la fiera del abismo es el imperio romano, y la resurrección de los 2 testigos es la resurrección universal. Así cualquiera interpreta. Es pintar como querer.
El alegorismo contemporáneo no es exégesis, sino fantasía. Evacúa la profecía de dentro la escritura, convirtiéndola en mala poesía, propia de este tiempo de crisis de la fe. Vamos ahora a los versículos 12 al 14. Oí una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Subieron al cielo en una nube y los vieron subir sus enemigos. En aquella hora se produjo un gran terremoto y vino al suelo la 10ª parte de la ciudad. Y perecieron en el terremoto hasta 7,000 seres humanos. Y los restantes quedaron llenos de espanto y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo guay ha pasado. He aquí que llega el tercer ay. O bien sucederá esto literalmente, o bien es un símbolo del tiempo moral de los santos mártires. Lo que vieron los paganos de Roma después del martirio de Pedro y Pablo fueron los milagros que obraron sus cuerpos y su posterior canonización por la Iglesia, no menos que su pujante propagación entre ellos mismos. Es decir, dieron gloria a Dios. El texto indica claramente un suceso anterior al imperio del Anticristo, o en sus comienzos, no del tiempo de la gran persecución, la cual está significada más tarde en la visión 11. Contra esto está el número citado de 1260 días, que es típico del imperio del Anticristo y la última persecución. Pero ese número tipo puede haber sido puesto por Juan simplemente como signo recognicial de la fiera, que reinará en pleno solamente 3 años y medio, o 1260 días. Veamos la visión 9, la 7ª tuba. La 7ª tuba es la parusía, como en todos los septenarios, vista desde el cielo y como triunfo de Dios sobre el mal, más bien que como catástrofe de la tierra. Como hemos dicho, el fin del mundo significa dos cosas: el término temporal de la historia y el comienzo intemporal de la metahistoria del hombre. La historia nace del libre albedrío, pero no del hombre solo, sino principalmente del albedrío de Dios. Sigamos con los versículos del 15 al 19. El 7º ángel tocó la trompeta y oyéronse en el cielo grandes voces que decían: ya llegó el reino de nuestro Dios y de su Cristo sobre el mundo, y reinará por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos que estaban sentados delante del trono de Dios cayeron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo: dámoste gracias, oh Señor, Dios Todopoderoso, el que es y el que era, porque has cobrado tu gran poder y entrado en posesión de tu reino. Las naciones se habían enfurecido, pero llegó tu ira y el tiempo de que sean juzgados los muertos, y de dar la recompensa a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y destruir a los que destruían la tierra. El profeta llama aquí a Cristo el que es y el que fue, y no le llama ya el viniéndose. ¿Y por qué? Porque aquí ya es venido. La parusía está netamente significada.
La terminología meteorológica, rayos, terremotos, granizos, truenos, es típica del fin de siglo, tanto en Juan como en todos los profetas antiguos. En el Arca del Testamento ven algunos intérpretes devotos a María Santísima, Fideris Ark, visible en la tierra en los últimos tiempos por sus apariciones, su devoción recrecida, la definición dogmática de sus glorias y privilegios. Esta imagen ciertamente significa que algo de Dios se ve que antes no se veía. Sea lo que fuere, más adelante indicaremos una interesante conjetura literal del padre Manuel Lacunza acerca de la aparición del Arca del Testamento en los últimos tiempos. El Pantocrátor, o Todopoderoso, es nuestro Señor Jesucristo, cuya divinidad Juan no se cansa de enunciar, ni en este libro ni en su Evangelio. Habían surgido ya el hereje Querintos y los ebionitas, que negaban la divinidad de Jesús de Nazaret. Veamos la visión 10ª, llamada La Mujer Coronada. La visión de la gloriosa parturienta pertenece a la 7ª tuba y comienza con ella la sección puramente escatológica o parusíaca del Apocalipsis. Esta mujer es símbolo de Israel y alude a la conversión de los judíos o a una parte de ellos en los últimos tiempos, profetizada por San Pablo. Aparece entonces la fuerza enemiga de la natura humana, el demonio. Veamos en el capítulo 12 los versículos 1 y 2. Apareció en el cielo una señal grande, una mujer envuelta en el sol, con la luna debajo de sus pies y sobre la cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, gritaba con los dolores de parto y las ansias de parir. Es la Virgen Santísima, o la Iglesia, o Israel, el Israel de Dios. No hay otras exégesis posibles. No conviene simplemente ni con María Santísima ni con la Iglesia, aunque en cierto modo sí, por lo cual la liturgia lee este pasaje figurativamente en la fiesta de Nuestra Señora, y los pintores cristianos representaron con ese símbolo la Inmaculada Concepción. Versículos 3 al 6. Apareció en el cielo otra señal, y vi un gran dragón de color de fuego que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre las cabezas 7 coronas. Con su cola arrastró la 3ª parte de los astros del cielo y los arrojó a la tierra. Separó el dragón de delante la mujer que estaba a punto de parir, para tragarse a su hijo en cuanto le pariese. Parió un varón que ha de apacentar a todas las naciones con cetro de hierro, pero el hijo fue arrebatado a Dios y a su trono. La mujer huyó al desierto, en donde tenía un lugar preparado por Dios, para que allí la alimentasen durante 1260 días. El Hijo varón levantado al trono de Dios es, sin lugar a dudas, nuestro Señor Jesucristo. Y por cierto, no es el Cristo del Calvario, aquel que vino a traer la buena nueva y redimir al género humano. Este de ahora es el de la parusía, el justiciero, el que viene a darle a cada uno según sus obras, el que ha de regir a las gentes con cetro férreo. Dar a luz a Cristo
puede convenir solamente a María Santísima, a la Iglesia y a Israel. Excluidas las dos primeras, no del todo, pues están incluidas en el Israel de Dios, por no convenir en modo alguno a ellas las peripecias que aquí narra el profeta. La visión significa el Israel de Dios, como lo vieron entre otros padres Hipólito, Victorino, Agustín, Beda y Beato de Liébana. La conversión de los judíos predicha por San Pablo parece imposible no esté señalada de algún modo en el Apocalipsis. Creemos que está señalada 3 veces, y principalmente aquí, el Israel de Dios, que tantas veces en los profetas es simbolizado por una esposa, a la cual se promete el perdón por su infidelidad, la total purificación y el desposorio final, como repite Juan al final del librito. Es muy de notar el discurso de Santiago en el primer concilio, apoyando a Pedro, en donde indica las 2 venidas de Cristo y la restauración de Israel en la segunda venida. Varones hermanos, oídme. Simón nos ha narrado cómo Dios nos visitó primeramente para sacar de entre los gentiles un pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto retornaré y reedificaré el tabernáculo de David. Este tabernáculo de David, casa de David, tienda de David o trono de David, mencionan 12 de veces los profetas, y lo mencionó el ángel a Nuestra Señora, siempre en el sentido de la final restauración de Israel caída. Y ciertamente no se ha cumplido con el establecimiento de la Iglesia. La visión designa indudablemente los tiempos parusíacos, marcada como está por la cifra típica de 1260 días, 42 meses o 3 años y medio, que en San Juan repetidamente, y también en Daniel, es decir, marca el período del anticristo. Confirma, cuando Cristo anuncia los pródromos de la parusía, a saber, guerras y rumores de guerra, y cuando dice que eso no es todavía el fin, sino el comienzo de los dolores, usa la palabra griega oudinon, que significa dolores de parto. Y a los judíos dijo: en verdad os digo, no me veréis más hasta que digáis: bendito el venido en el nombre del Señor. Palabras dichas después del Domingo de Ramos, que no pueden por ende referirse sino a la parusía. Los judíos, a cuya sangre perteneció María Santísima y de cuya estirpe surgió la Iglesia, van a concebir a Cristo por la fe, expresión usual en la Escritura, y lo van a dar a luz con grandes dolores por la pública profesión de fe, y lo van a hacer bajar de la cruz. Si eres Hijo de Dios, baja de la cruz y creeremos en ti. Creed en mí y bajaré de la cruz. Por Zacarías, parecería que no todos los judíos, sino una parte de ellos, retornará a Dios en este tiempo, en aquel día. ¿Cuándo será ese día? ¿Antes o después de la manifestación del anticristo? No lo sabemos. Divididos en eso andan los santos padres. Siempre en el capítulo 12, veamos los versículos del 7 al 12. Hubo una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles peleaban con el dragón. Y peleó el dragón y sus ángeles, y no pudieron triunfar,
ni fue hallado su lugar en el cielo. Fue arrojado el dragón grande, la antigua serpiente, llamada Diablo y Satanás, que extravía a toda la redondez de la tierra, y fue precipitado en la tierra, y sus ángeles fueron con él precipitados. Oí una gran voz en el cielo que decía: ahora llega la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque fue precipitado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Pero ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y menospreciaron su vida hasta morir. Por eso, regocijaos, cielos, y todos los que moráis en ellos. Ay de la tierra y de la mar, porque descendió el diablo a vosotros, animado de gran furor, por cuanto sabe que le queda poco tiempo. Por cuanto sabe que le queda poco tiempo. Existe una interpretación disparatada de este pasaje común entre los exégetas copiadinos, que lo refiere a la caída de los ángeles malos antes de la creación del universo. O sea, que San Juan abandonaría aquí el profetizar sobre la parusía y saltaría atrás, más allá del Génesis, a la prehistoria sagrada. Pero el cántico del ángel indica claramente la parusía. No existe ningún relato de la caída de los ángeles en las Sagradas Escrituras, excepto una frase suelta de nuestro Señor, y esta frase no señala ninguna lucha. Vi a Satanás caer del cielo como un rayo, es decir, cayó por su propio peso y por su propio pecado. Los textos del Viejo Testamento que suelen aplicar a la caída de los ángeles son figurativos. Se refieren literalmente a reyes impíos que los profetas tenían delante. Ni la menor señal de lucha entre Miguel y el diablo. Es una lucha misteriosa de los últimos tiempos, esta otra del Apocalipsis. El diablo, el acusador, conserva un poder desconocido, como vemos en el libro de Job, en el cielo, delante de Dios, que le será quitado en la parusía. El diablo, por el pecado, no perdió su natura y el poder que a ella subsigue. Creen algunos, basados en una palabra de Cristo, que Satanás era el arcángel prepuesto al gobierno de la creación sensible o de la tierra al menos. El príncipe de este mundo lo llamó nuestro Señor, y San Pablo lo llama incluso el Dios de este mundo. San Judas, en su epístola, dice que el mismo arcángel San Miguel no se atrevió a increpar a Satanás y le dijo: impere tibi Deus, que Dios te impere. Como quiera que sea, su poder cesa con la parusía. Su lugar no es hallado más en el cielo, lo cual concuerda con el encadenamiento de Satanás que está en Apocalipsis 20. Su poder se redobla en la tierra y el mar, o sea, en el mundo mundano, porque le queda poco tiempo. Si esta visión relatase la caída de los ángeles antes de la creación del mundo, ridículo sería decir, le queda poco tiempo. Y entonces ni siquiera existían la tierra y el mar, ni tampoco el tiempo. Capítulo 12, versículos 13 y 14. Cuando el dragón se vio precipitado en la tierra,
se dio a perseguir a la mujer que había parido al hijo varón. Pero fuéronle dadas a la mujer 2 alas de águila grande para que volase al desierto, a su lugar, donde es alimentada por 1 tiempo y 2 tiempos y medio tiempo, lejos de la vista de la serpiente. Si damos que este símbolo representa la conversión de los judíos y la compleción de la iglesia en los últimos tiempos, el sentido de las peripecias que siguen es claro. Son perseguidos, el texto lo dice literalmente. Las 2 alas de águila pueden ser los 2 testamentos, como opina Andrés de Cesarea, o los 2 testigos, según Primasius, o bien otra cosa, o bien ninguna, pues nada nos obliga a dar un significado a todos los rasgos de un símbolo, despedazando, como se hace con las alegorías. Un símbolo es una imagen que representa en su conjunto una cosa concreta. Alegoría es otra cosa. La soledad o el eremo puede significar el abandono y desprecio por parte de los judíos no convertidos y del inmenso mundo apostático y neopagano en derredor. Pero también y a la vez puede profetizar un desierto físico, la tierra de Moab, a la cual exhorta Isaías en el capítulo 16, que no rechace a los refugiados y peregrinos judíos, hijos suyos, antes los acoja y les sirva de escondite en los últimos tiempos. Emite, Señor, el Cordero dominador de la tierra, del desierto pétreo al monte de la hija de Sión. Y será como ave huyente y como pichones volando del nido. Así las hijas de Moab al cruzar el Arnón. Reúne consejo y toma consejo. Pon como noche tu sombra en el mediodía. Esconde a los fugitivos y a los vagantes no descubras. Habitarán contigo mis prófugos, Moab. Sé tú su escondite ante la faz del devastador. El que Dios mismo la sustente o alimente indica quizá la penuria y pobreza de esas nuevas comunidades, como por lo demás también de los otros fieles, bajo el reinado del Anticristo. La cifra de Daniel es, sin género de duda, el tiempo parusíaco, y no todo el tiempo de la iglesia, o un periodo corto que se repite un sinnúmero de veces, como dice el padre Aló y otros. El dragón y su representante en la tierra, el Anticristo, no le pierden ojo. Veamos ahora los versículos 15 y 16. La serpiente arrojó de su boca detrás de la mujer como un río de agua para hacer que el río la arrastrase. Pero la tierra vino en ayuda de la mujer y abrió la tierra su boca y se tragó el río que el dragón había arrojado de su boca. Convulsiones políticas persecutorias que no son desconocidas a los judíos. En la Segunda Guerra Mundial, los racistas SS alemanes dieron muerte, a veces de manera atroz, a gran número de ellos, de los judíos. El número es discutible, pero en cualquier caso, el crimen existió. Aunque uno solo que hubiese sido muerto por el hecho de ser de raza judía, era un crimen. Era, por otra parte, aún políticamente, una estupidez. Los judíos se vieron seriamente en trance de ser barridos, pues otras naciones estuvieron tentadas de imitar a Hitler. Ahora, la excusa
de esta persecución fue que el país estaba en guerra. Y la pregunta: ¿qué hace entonces un país en estas condiciones si tiene enemigos y traidores dentro de sus fronteras? Porque no nos engañemos, la guerra de Hitler y Mussolini era contra las potencias internacionales del dinero, judaicas en su mayoría y bajo su dirección. Por lo demás, los judíos no sufrieron más que los alemanes prisioneros en Inglaterra y Francia, y aún en la misma Alemania, cuando comenzó el hambre, y los bombardeos de fósforo llevados a cabo por ingleses y yanquis en la ciudad de Dresde, con la muerte atroz de 135.000 personas, la mayoría ancianos, mujeres y niños quemados vivos, en 3 bombardeos sucesivos de 1.200 aviones, cuando ya era innecesario por hallarse Alemania rendida, solo por hacer una demostración de alarde para uso de Stalin. El caso está puesto como ejemplo, no por decir que esta persecución racial y política, y no religiosa, sea la asignada en el Apocalipsis. Muestra en todo caso que las actuales guerras son ciertamente apocalípticas. La tierra se tragó al río. La derrota de Alemania paró la persecución, y alguna peripecia así salvará a las nuevas comunidades de la destrucción. Veamos ahora los versículos 17 y 18 de este mismo capítulo 12. Se enfureció el dragón contra la mujer y se fue a hacer la guerra contra el resto de su descendencia, contra los que guardan los preceptos de Dios y tienen testimonio de Jesús. Se apostó sobre la playa del mar. Este pasaje indica que hay 2 núcleos o grupos de hijos de la mujer. Estos están separados: los judíos convertidos y los cristianos gentílicos fieles y perseverantes, como lo notó ya Andrés de Cesarea y Alberto el Magno y todos los medievales. Y está claro en el texto. ¿Quiénes son los otros? ¿Los restantes? ¿O los demás? En griego, oi, koi, oi, sino los cristianos viejos. Con esto finiquitamos la primera parte de la profecía de Juan. Esta es la parte histórico-escatológica, es decir, donde hay una preponderancia a los hechos históricos y con algunas, podríamos decir, salpicaduras de escatología, que son los últimos tiempos. Entonces ahora entramos a la parte escatológica histórica, que es al revés. Todo lo que sucede ahora es del tiempo parusíaco, porque trata de los sucesos de historia religiosa, pero con una referencia continua a la parusía. En las 10 visiones siguientes trataremos directamente de la parusía, es decir, la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, los tiempos escatológicos, las postrimerías, la apostasía general, el castigo, el reinado del anticristo y por último el triunfo final de nuestro Señor Jesucristo. O si usted prefiere, abro comillas, al final mi inmaculado corazón triunfará. Cierro comillas. ¿Se acuerda quién dijo esto? Nuestra Señora en Fátima. Bien, mis amigos, eso sería el 5º capítulo de esta serie, el Apocalipsis. Yo creo que en 3 capítulos daremos por finalizado este interesantísimo librito que es el Apocalipsis o Revelaciones, que, bueno, desgraciadamente tal vez hayan habido algunas omisiones o tal vez de repente
al revés, es decir, algo agregado. Pero bueno, todo esto se ha hecho con la mejor intención. Esta exégesis que se está haciendo del Apocalipsis es, como lo dijimos al principio, generalmente basado en el padre Leonardo Castellani y, lógicamente, el padre Manuel Lacunza, porque el padre Castellani se basa en su mayor porcentaje en lo que dijo el padre Manuel Lacunza. Y, en menor medida, algunas cositas del padre Osvaldo Lira y otras cositas del padre Julio Membiel. Bien, mis amigos, será hasta la próxima. Que Dios les bendiga. Apocalipsis, la última esperanza. El tiempo se está acabando. La salvación está en riesgo. La fe y la verdadera doctrina tras un velo de falsedad. Los hombres desobedecen, apostatan y traicionan. ¿Todo está perdido? Los católicos sabemos que no. Tenemos la esperanza de la parucía. Sabemos que el Apocalipsis es nuestra esperanza en el reinado de Cristo nuestro Señor. Apocalipsis, la última esperanza. En Convicción Radio.